Muy buenas noches a todos los que nos están viendo hoy día por Punto de Encuentro en el programa Noche de Charla Electoral. Yo soy el conductor Alan Chirinos y hoy día tenemos a dos grandes candidatos. Una es Catherine Ampuero, que va por Alianza para el Progreso, por el número 3 de César Acuña, y al otro lado tenemos a Jorge Montoya, que va por Renovación Popular de López Aliaga. Es el número 1. Como todos los lunes hacemos lo mismo, ya sabemos que primero vamos a comenzar con hablando sobre coyuntura política y algunas preguntas personales. Primero vamos a comenzar a hablar con Catherine Ampuero. Buenas noches, Catherine, y gracias por estar acá. Buenas noches, muchas gracias por esta gentil invitación que permite al público conocer a los candidatos, conocer sus propuestas, sus trayectorias, de tal manera que el ciudadano tenga un voto informado. Gracias por esas respuestas. Bueno, comencemos. ¿Cómo se autodefine políticamente? ¿Cómo te autodefines de derecha, de izquierda, de centro, progresista? Diría que una persona de centro. No me gustan los extremos. Soy una persona nueva en política, así que no tengo esa mochila de desprestigio, y un desprestigio creo que ganado a pulso por parte de muchos políticos impresentables que han llegado a gobernar el país. Por eso es que ya tenemos 6 expresidentes investigados, procesados, y algunos ya sentenciados por delitos de corrupción. Y otros tantos impresentables que lo que han hecho es llegar al Congreso y desprestigiar este poder tan importante del Estado. Y han creado en el chip del ciudadano peruano que congresista es igual a corrupto, congresista es igual a delincuente. El ciudadano ya no cree, el ciudadano desconfía. Y obviamente se lo han ganado a pulso. Entonces es el momento de que una clase política nueva entre para tratar de buscar esa confianza del ciudadano, que el ciudadano nuevamente confíe y respete a los congresistas, que confíe y respete a la institución del Congreso de la República, un poder tan importante, y que el ciudadano pues aprenda a elegir bien, a votar bien, porque de lo contrario nuestra historia va a continuar más gobernantes corruptos. Y creo que ya es el momento de un gran cambio, pero un cambio con rumbo. Es el momento que el ciudadano diga, basta, ya no quiero más corrupción en mi país. Pero para eso el ciudadano tiene que entender que la oportunidad y la gran responsabilidad es de ustedes, o sea, es del ciudadano, porque son ellos finalmente los que deciden quiénes van a gobernar el país. Y ver que siempre va a haber congresistas, entonces elijamos bien, no cometamos los mismos errores del pasado, si realmente queremos un país distinto, un país que querrá para nuestros hijos, ¿no? Porque yo no quiero un país con todas estas crisis, con esta pandemia de la corrupción que nos ha dañado durante muchísimo tiempo. Ya quisiera yo que exista una vacuna contra la corrupción, como está habiendo la vacuna para el COVID. De verdad, yo no quiero este país para mis hijas, no lo quiero. Creo que es el sentir de muchos ciudadanos, de muchos padres, de muchas madres como yo, que no queremos que este futuro tengan nuestros hijos. Queremos un país con mejores oportunidades de trabajo, con un mejor servicio de salud, con una mejor educación, con menos inseguridad ciudadana. Y eso creo que si tenemos un voto responsable lo vamos a lograr. Muchas gracias, Catherine. Ahora pasamos al almirante Montoya. ¿Cómo se autodefine políticamente usted? Una buena pregunta, me la han hecho muchas veces y siempre tengo dudas al contestar porque no me clasifico en nada. Soy una persona pragmática, no soy de izquierda definitivamente, ni de extrema derecha tampoco. Podría ubicarme más hacia el centro, pero me considero más que todo pragmático. Las cosas que están buenas se hacen, no interesa dónde estén. Si las cosas van a beneficiar a las personas que menos tienen, van a beneficiar al país. O sea que creo que esos clichés, yo también soy un político nuevo, debemos olvidarnos de ponerlos y más bien ver los resultados, ver las propuestas y qué resultados vamos a obtener. Muchas gracias, almirante. La segunda pregunta para usted, doctora Catherine.
Eh, ¿Qué es lo que le llevó en realidad a postular al Congreso? ¿Qué es lo que vio raro o qué es lo que usted pensó, ¿no? En primer momento diciendo, ya, bueno, tengo que actuar. Cuando yo en el 2017 fui nombrada procuradora pública del caso más importante de corrupción, lavado de activos y crimen organizado de los últimos años, me refiero al caso Odebrecht, y tuve que denunciar a un presidente de la República que me nombró en el cargo, Pedro Pablo Kuczynski, conocido más públicamente como PPK, me nombró como procuradora, pero a mí me nombraron para defender los intereses del Estado, no del gobierno de turno. Denuncié al presidente que me nombró en el cargo. Denuncié también a exalcaldesas, ministros, otros expresidentes y a los grandes empresarios que conformaron el famoso club, el Club de las Constructoras, una organización criminal que se dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y se sortearon las obras más importantes del país, las más costosas, todo a cambio de pagar onerosas coimas a los funcionarios de turno. Y eso, por cumplir mi trabajo, me votaron. Y me votaron de la peor forma. Una ministra de Justicia me votó mientras daba una entrevista en un medio de comunicación. Era entrevistada por la periodista Milagros Leiva y ahí dijo que yo salía del cargo, me estaba quitando la confianza. A la misma hora, en otro canal de televisión, yo estaba brindando una entrevista al periodista Beto Ortiz. Y es así como yo me entero de que me sacaban del cargo, de que me echaban por cumplir mi función. Es así como sucede cuando realmente encuentras a un funcionario que cumple con su labor, que cumple con sus funciones, y en ese momento empiezas a hacer una piedra en el zapato y te echan. Eso, mi misma historia se volvió a repetir luego con otros procuradores, dentro de ellos el procurador anticorrupción Amado Enco, también, que tuvo que renunciar al cargo. Entonces dije, no, si las personas de bien, si las personas honestas y las personas que realmente queremos a nuestro país y tenemos la valentía de hacerlo, de empezar con este gran cambio, yo decidí, me voy a comprar este pleito. Voy a dejar la tranquilidad de mi vida familiar, profesional, porque entrar en política no es fácil, porque ya seguramente van a venir los ataques con difamaciones y con cosas. Y dije no, porque si los buenos, si la gente buena, si la gente honesta no decide dar este gran paso, no decide comprarse este pleito, siempre vamos a permitir que los impresentables y los malos nos gobiernen. Si el mal avanza es porque los buenos dejamos que lo hagan. Entonces, yo esa misma acción fiscalizadora que le he demostrado en la cancha, por eso mi eslogan es no me caso con nadie, porque cuando de la lucha contra la corrupción se trata, tú no puedes mirar color político o partido político. No, hay que denunciar a todos por igual y que todos respondan ante la justicia si hay indicios de corrupción. Y dije, esta acción fiscalizadora la voy a hacer desde el Congreso de la República. Además, obviamente, de una función legislativa que contribuya con la lucha contra la corrupción y una función de representación que busque realmente ser la voz, ser la imagen de esa sociedad o de esos pobladores invisibilizados que tantas necesidades pasan en nuestro país, como por ejemplo, no sé, pues necesidades de agua, desagüe, saneamiento físico legal, temas de faltas de títulos de propiedad, tantas necesidades en nuestro país y que las autoridades muchas veces no quieren ver, no quieren escuchar. Y son Correcto. Los congresistas que tienen que hacer una verdadera función de representación. Gracias, Catherine. Ahora, usted, almirante, ¿qué es lo que le vio postular al Congreso? La verdad fueron varias cosas, pero empieza por la observación que hice de las acciones del gobierno durante la pandemia. El año pasado, cuando empezó la pandemia, comencé a ver los graves errores de gobierno que se cometían diariamente. Era un gobierno desconectado de la realidad y unos ministros que no tenían la capacidad profesional adecuada para poder aceptar un fenómeno como el que estábamos viviendo. Traté de dar consejos de esa forma, en público y privado, no fueron escuchados. Y eso iba acelerando en mí la idea de tener que participar para poder hacer las cosas bien.
consideraba que tenía mucha experiencia acumulada, que todavía la podía dar al servicio de la patria, y eso fue lo que me empujó a entrar a la política. Y se hizo en paralelo esto, la invitación que me hacía Rafael López Aliaga para unirme a su partido y participar con él como segundo vicepresidente en la plancha. Esas fueron las condiciones que se pusieron en el camino para entrar en la política. Yo quisiera aprovechar para felicitar a la procuradora, a la ex procuradora Catherine Ampuero, por su valentía al tomar la decisión que tomó cuando tuvo que denunciar al mismo que la nombró. Gente como ella es la que necesitamos en los puestos públicos para que vayan limpiando el país. Y eso es lo que vamos a lograr cuando lleguemos al gobierno. Tenemos esa mentalidad clara, limpia y transparente. No debemos pactar con la corrupción en ningún momento. El caso Odebrecht es un acto, una materia emblemática de nuestro presidente del partido, que ha dicho muchas veces que lo primero que va a hacer es multarlos administrativamente y echarlos del país. En realidad ha pasado mucho tiempo y no hay nadie preso. Todo sigue igual, y eso al pueblo le fastidia. Dicen que creen que se están burlando de ellos. No se ve ninguna acción efectiva, no solamente titulares de periódicos, fotos, protagonismo de algunos fiscales y nada más. Pero en la realidad todo sigue igual. Los grandes poderes económicos que han estado con Odebrecht ya se rehicieron, se han reinventado con otros nombres, otras empresas, ya no existen los anteriores, no se va a encontrar a nadie, ¿no? Y todas esas cosas deben ser vistas con mucha seriedad para que el pueblo pueda tener confianza nuevamente en sus autoridades. Muchas gracias, Jorge. Ahora, para finalizar la primera parte, por favor, 1 minuto y medio máximo de respuesta. Catherine, ¿por qué te animaste por Alianza para el Progreso? ¿Por qué elegiste, no sé, o te invitaron César Acuña? ¿Qué opiniones tienes al respecto? Bien, si bien es cierto, no es la única invitación que yo acepté. ¿Por qué decidí por Alianza por el Progreso? Porque una persona que ha demostrado en la cancha que su lucha contra la corrupción es real, no podía aceptar la invitación de un partido político cuyo líder, cuyo candidato presidencial esté siendo investigado por corrupción. César Acuña no tiene ninguna investigación o proceso penal por corrupción. No tiene ninguna sindicación de haber recibido coimas de ninguna empresa nacional o extranjera y de ninguna persona natural. Esto pese a que recordemos que César Acuña Peralta ha sido 2 veces alcalde de la ciudad de Trujillo y 1 vez gobernador regional de La Libertad. Ese es uno de los motivos principales que a mí me ha llevado a aceptar esta invitación, porque hubiera sido totalmente incoherente de mi parte aceptar una invitación de un líder, de un candidato presidencial que esté siendo investigado por corrupción o por el equipo especial Lava Jato. Hubiera sido incongruente de mi parte. Otro de los elementos ha sido que Alianza para el Progreso es un partido que ya tiene 19 años de existencia y tiene bases organizadas a nivel de todo el Perú, de todo el país. Esas han sido una de las cosas importantes por las que yo he tomado esta decisión, y además la carta abierta para fiscalizar incluso a Alianza por el Progreso de llegar a ser gobierno. Y creo que esto yo ya lo he demostrado en la cancha. Así que ellos, al hacerme esa invitación, sabían que yo no me caso con nadie. Y tampoco lo voy a hacer si llego al Congreso de la República con Alianza para el Progreso. Con lo único que yo sí me voy a casar va a ser con el voto del ciudadano. Correcto. Muchas gracias, Catherine. Ahora, Jorge Montoya, la misma pregunta. ¿Por qué aceptó estar con Renovación Popular? Bueno, eso fue por la calidad moral de su presidente, de Rafael López Aliaga, por su honradez, por su trayectoria profesional, por su éxito en los negocios y por su ideología como partido con la doctrina social cristiana. Esas son las cosas que me impulsaron a aceptar la invitación que me hizo para entrar a su partido. Es un hombre honesto, honrado, en quien se puede confiar y que no tiene temor a enfrentarse a la corrupción, venga de donde venga. Ok, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, donde ya entramos en temas de campaña. Hemos elegido previamente 3 para que ustedes puedan debatir.
La dinámica es la siguiente: cada uno va a tener 4 minutos como máximo para explicar el eje que estamos tratando, y una vez terminado el primer tema, un candidato le va a preguntar al otro sobre el mismo tema. Le va a preguntar algo que se le venga a la mente o quiera saber sobre el otro candidato, y este tendrá opción a refutar de 1 minuto y medio. Vamos a comenzar ahora con el almirante Montoya. Vamos a hablar, el primer eje será lucha contra la corrupción. ¿Qué es lo que propone Renovación Popular y usted sobre este tema? La corrupción está enquistada en todo el gobierno. No hay estamento del gobierno que no tenga algo o algún foco de corrupción. Producto de muchas cosas, de la falta de educación de la gente que trabaja en el gobierno, el descuido en el cuidado de la cosa pública y de muchos intereses que están rondando las actividades públicas de la gente y lo que quieren conseguir el gobierno. Entonces, lo primero que se ha pensado es hacer un cambio integral en todo. Reforma de los ministerios. Vamos a reducir los ministerios, eliminar la burocracia inútil, no al profesional de carrera que tiene años trabajando en el mismo sector, sino los eventuales que han sido contratados por los gobiernos de turno, que no tienen conocimientos mayores del tema y están ocupando puestos por conveniencia, muchos de ellos relacionados a intereses externos. Entonces, estas cosas vamos a eliminarlas haciendo la fusión de algunos ministerios, la reducción de otros y la ubicación física en diferentes lugares del país. Esto va a traer una nueva vida, un nuevo aire a lo que es la administración pública. La gente va a ver la dinámica que existe, cómo el gobierno quiere mostrarse transparente en sus acciones, y eso se va a hacer a lo largo de los 5 años de gobierno. No es una acción inmediata porque no se puede, es una acción que tiene tiempo para realizarse. Luego se va a aplicar las normas antisoborno, ISO 3007. Esas normas antisoborno permiten tener un control más estricto de los pasos que se hacen para cada tipo de proceso y permite llevar un control más efectivo sobre el tema. Luego se va a poner a disposición del público teléfonos donde puedan comunicar cualquier intento de soborno que haya sido visto, para tratar de esa manera de ubicar a la gente que está en el soborno pequeño, en el soborno menudo. Se van a evitar las licitaciones como se hacen actualmente. Vamos a buscar las licitaciones de gobierno a gobierno para las grandes obras. De esa forma eliminamos radicalmente la corrupción, la gran corrupción. Estas licitaciones que forman parte de nuestro plan de gobierno para reactivar la economía van a ser hechas de esa forma. Luego todo va a ser transparente, se van a publicar por internet las bases de los concursos, no van a ser secretas y se va a tener que pagar para adquirirlas. Se van a entregar las bases de manera gratuita, se van al alcance de todos, para evitar de que haya manipulación. Hasta en ese tema a veces hay manipulación. Los procesos que hay para la licitación se van a acortar a lo que se necesite realmente. Se van a pedir los documentos estrictamente necesarios, no llenarnos de papeles y de cosas inútiles que no nos sirven para nada. Yo estaba a cargo de compras de Marina como director general de material durante 2 años, no tuve ningún problema, pero adaptamos sistemas de control paralelos a los sistemas formales que teníamos y de esa manera pudimos hacer un buen trabajo. Y una cosa que fue importante, la labor del periodismo de investigación. El periodismo de investigación, cada vez que tenía información de que había alguna irregularidad, tocaban las puertas de la oficina, se les abría la puerta y se les daba toda la información para que hagan la investigación correspondiente. De esa manera también ayudó a abrir las puertas para que el público esté enterado de lo que se hacía. Eso también lo vamos a practicar en el gobierno. O sea, darle la preferencia a los periodistas de investigación que hacen una buena labor para que nos ayuden en la búsqueda, porque va a ser una búsqueda y una persecución de los corruptos. Y luego vamos a trabajar en el Congreso para dar unas normas legales que permitan meterlos en cadena perpetua a los funcionarios, a los altos funcionarios del gobierno que hayan cometido actos de corrupción. Esa gente no puede estar libre, tiene que tener un castigo ejemplar. Ese castigo ejemplar va a ahuyentar a otros de tratar de caer en el mismo tema que ellos. Eso se va a lograr con el consenso de todo el Congreso. Normas firmes y claras, cárceles especiales para esta gente en la selva, para que tengan condiciones duras y tengan una vida no de descanso, sino de trabajo forzado, para que pueda producir algo para su manutención mientras esté preso. Entonces, todas esas cosas se van a aplicar en un paquete bien organizado
para poder eliminar la corrupción de todas las instituciones del país. Y algo muy importante, la familia. La familia debe preocuparse de educar bien a sus hijos, enseñarles los valores morales y los valores éticos que tiene que tener. Eso es importantísimo para el futuro de la corrupción, para evitar que la corrupción llegue a... Correcto, muchas gracias. El mismo tema, Caterina Ampuero, lucha contra la corrupción. Me alegra coincidir con el general en muchos puntos, y es verdad cuando él dice que la corrupción está enquistada en todos los organismos del Estado peruano, ¿no? En toda institución pública. ¿Cómo luchar contra esta pandemia de la corrupción que nos ha venido acompañando durante décadas y que ha ocasionado, como ya vuelvo a repetir, 6 expresidentes investigados, procesados y algunos ya sentenciados por corrupción? En principio no se puede hablar de una verdadera lucha contra la corrupción si no existe absoluta transparencia. Existe una ley de acceso a la información y de transparencia que lamentablemente no se cumple. Y ahora lo estamos viendo de manera palpable en que ni siquiera nos quieren informar cuánto han costado las vacunas, ¿no? Las han adquirido y nadie quiere decirnos cuánto han costado. Y vimos a una ministra de Salud evadir la pregunta y levantarse del lugar donde estaba dando la conferencia de prensa para no contestar, para no transparentar. Nosotros, los peruanos, tenemos derecho a que el funcionario público informe, y el funcionario público tiene la obligación de informar, pero no se hace. ¿Sabe por qué? Porque esta ley, como muchas otras, simplemente están en el papel porque el papel aguanta todo. Entonces, para lograr que efectivamente se cumpla esa transparencia en cuanto a informar a la ciudadanía de todas estas compras, de todas esas contrataciones de bienes y servicios, se necesita establecer sanciones. Porque si no se establece sanciones para aquel funcionario que no cumpla con transparentar todas estas contrataciones, no se va a cumplir. Lamentablemente, y hay que decirlo, o sea, los peruanos no estamos acostumbrados a cumplir con la norma cuando existen sanciones, sino el claro ejemplo cuando antes conducíamos sin el cinturón de seguridad, ¿no? Le llegaba, tuvieron que ponernos multas para recién cumplir y ahora sí todos andamos con el cinturón de seguridad. Entonces, eso es una medida que se va a tener que establecer para poder transparentar. Y es verdad, cuando dice el general, y coincido con él, que la burocracia es otro de los males de la administración pública. Y desde mi punto de vista y de Alianza por el Progreso, la burocracia crea mayor corrupción, porque por cada lugar que pasa el papel de tu pedido, obliga muchas veces a tener que estar pagando coima a los funcionarios públicos. Entonces, la burocracia sí genera corrupción y hay que sintetizar los trámites ante las instituciones. Personalmente, uno de mis proyectos bandera y que ha sido también acogido por el Partido Alianza por el Progreso es, por ejemplo, que el Procurador General del Estado, que es el que defiende los intereses de todos los peruanos, no sea nombrado a dedo por el presidente de turno. Tiene que ser nombrado a través de un concurso público de méritos por la Junta Nacional de Justicia. Porque mire el ejemplo que tenemos ahora, el Procurador General del Estado, nombrado por Vizcarra, y a quien le han dado la facultad, solo él tiene la facultad ahora de denunciar a los altos funcionarios del Estado. Tiene más de un año de ejercicio en el cargo y no ha presentado una sola denuncia contra un alto funcionario público. Es como que lo hubieran nombrado a dedo para defender a los funcionarios públicos de turno. Y eso realmente es escandaloso, porque todos los hechos de corrupción que hemos visto durante la pandemia, como por ejemplo la compra de las pruebas rápidas, la compra de las tablets, todas plagadas de corrupción a precios sobrevalorados, compradas las pruebas rápidas a laboratorios chinos que ni siquiera tienen la certificación de su propio país, de China. Y no hay ni un alto funcionario investigado, porque no los denuncian. La fiscal de la Nación, que es la única competente para investigar, no investiga. Y el Procurador General, que es el único facultado para denunciar al alto funcionario, no lo denuncia. Entonces, eso tiene que cambiar. Y hay que dar las herramientas legales a los organismos fiscalizadores, como por ejemplo la Contraloría General de la República, para que pueda ser efectivo un control previo y un control concurrente a todos los contratos del Estado. Esos contratos que se firman de Estado a Estado y los contratos que se firman entre el Estado peruano y organismos internacionales. Porque si la ciudadanía no sabe
esos contratos se encuentran exentos de fiscalización. No los podemos tocar, no los podemos fiscalizar. No, señor. Si quieres contratar con el Estado peruano, tu organismo internacional, renuncia a tu inmunidad y vas a tener que someterte a las reglas peruanas. Y eso implica que la Contraloría te pueda fiscalizar. Ese tipo de normas tenemos que darlas en el Congreso. Y me alegra mucho que el general coincida, porque cuando lleguemos al Congreso necesitamos de votos, ¿no? De estar juntos para sacar buenas normas, para lograr realmente una verdadera fiscalización y lucha contra la corrupción. Gracias, Catherine. Ahora, Catherine, una pregunta que le quieres hacer sobre el tema de lucha contra la corrupción al almirante Jorge Montoya. Bueno, muchas veces nos damos cuenta que las normas están ahí. Por ejemplo, en el delito de colusión, que es uno de los delitos más graves dentro de la administración pública, establecen penas muy altas, como por ejemplo establecen penas hasta 15 años de pena privativa de la libertad. Y muchas veces vemos que no es un problema de la falta de leyes, sino es un problema de personas, ¿no? Vemos la queja del tema de Odebrecht, es un problema de los fiscales, es un problema de los jueces. ¿Cómo hacer para que ellos realmente apliquen la ley? Porque la ley ahí está, ¿no? Sanciones altas, 15 años, incluso se pueden ampliar esa pena por crimen organizado. Pero como vuelvo a decir, a veces no es un problema de falta de leyes, sino principalmente de falta de... son las personas el problema, los operadores. ¿Cómo hacer para que ellos realmente cumplan los plazos y cumplan con aplicar la ley con la celeridad que el pueblo exige? Queremos ver que la justicia llega y que las sanciones se dan y que las sentencias se cumplan. Pero el gran problema que estamos viendo es que los fiscales y jueces no cumplen con lo que está estipulado en la ley. ¿Cómo solucionar eso? Jorge, yo aplicaría la disciplina militar. Los jueces y los fiscales actúan con una lentitud pasmosa. La cantidad de folios que tienen que estudiar y analizar para dar un fallo es increíblemente elevada. Yo creo que nuestro sistema procesal penal está mal estructurado, porque es imposible que un ser humano normal pueda leerse 10.000 folios para poder dar una sentencia. Y sin embargo, así lo dicen. He leído y hay un juez que sale leyendo rápidamente que eso es imposible, o sea, matemáticamente no cuadra con la capacidad de lectura de uno. Y dan un fallo con eso. O sea, nos engañan a nosotros, se engañan ellos y engañan a los que están juzgando. El sistema procesal penal debe cambiarse, debe ser un sistema mucho más ágil. Quizás la parte oral ayude mucho. Las pruebas tienen que ser contundentes. Si no son contundentes, no son pruebas. Todas esas cosas entramos en la demora que existe. Lo cambian de pareceres también. No piden opiniones de expertos que dan opiniones diferentes. Traen un perito de un lado que da una opinión, un perito que da otra opinión. Nuestro sistema es frágil. Y lo que es más frágil son las personas. En la época del terrorismo tuvimos que poner a los jueces sin rostro, porque los jueces eran presionados y amenazados por el terrorismo. Quizás acá para la corrupción habrá que hacer lo mismo, poner jueces sin rostro o algo parecido, aislados del sistema, aislados de cualquier presión que pueda venir de afuera, para que termine un juicio. Es una idea para analizar, porque acá lo que estamos hablando es de las características humanas del que está ejerciendo la justicia. Y tiene no solamente el valor moral para hacerlo, sino tiene la valentía para aguantar las presiones que puede estar recibiendo de afuera, o la valentía para rechazar las coimas que le pueden estar dando por un fallo interesado, o simplemente para que no lo dé y para que lo retrase. O sea, estamos hablando de la persona. La persona debe ser evaluada en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Debería haber una escuela similar a como hay en las escuelas militares, internada durante 1 año o 2 años, para que los que se formen para el cuerpo jurídico de la nación sean antes revisados y analizados exhaustivamente en su espíritu de cuerpo, pero en el buen sentido de la palabra, porque ahí es donde se pueden eliminar a los corruptos. Lo que enseñamos en las instituciones armadas es a denunciar al culpable, a tener un espíritu de cuerpo para lo bueno, pero también un espíritu de cuerpo negativo para lo malo, de eyectarlo del sistema. Y eso se hace cuando se conoce a la gente. Y si uno no la conoce y la contrata en la calle y entra a trabajar de frente, es un extraño que puede tener muchas maneras diferentes de ver las cosas. No hay una doctrina para empleo de las leyes efectiva. No hay una guía de cómo debe leerse o entenderse algún dispositivo legal.
cada uno lo hace a su libre interpretación, porque tienen el voto de conciencia, que yo no se lo niego, pero ese voto tiene que estar orientado en su etapa formativa, para que sepan detectar qué está mal y qué está bien, qué cosas cruzan la ley y qué cosas no, qué cosa puede favorecer al reo y qué cosa puede también estorbar la justicia, ¿no? Ese tipo de detalles son los que hace falta regular. El actual sistema no tiene las condiciones para hacerlo. Deberíamos diseñar un nuevo sistema con esas ideas que les he dado aproximadamente. Bien, Jorge. Jorge, ahora almirante, una pregunta sobre el tema para la doctora Catherine. Bueno, una pregunta que es parecida a la que me hizo también, pero ella tiene más conocimiento que yo para esto y puede dar una mejor respuesta. En las fases procesales hay muchas etapas que de repente podrían anularse. ¿Cuántas de esas podrían simplificarse con la finalidad de acortar el proceso judicial, tanto de la acusación como en la parte judicial? Más que suprimirse las etapas, hay que establecer plazos. En la etapa intermedia no se establece el tiempo que va a durar. En consecuencia, como no se establece un plazo determinado, hace que los jueces se tomen todo el tiempo del mundo, ¿no? Entonces lo que hay que precisar son plazos, pero plazos que se tienen que cumplir. Y para que se cumplan esos plazos, hay que reforzar las oficinas de control institucional. Pero no tiene que estar, pues, quien dirige esta oficina de control, lo que se llama, por ejemplo, en el Poder Judicial, la OCMA, Oficina de Control de la Magistratura, no tiene que ser un juez. Porque ahí también se cumple lo que se dice en el Congreso: otorongo no come otorongo, ¿no? Cuando hay una queja, una denuncia contra un juez, va a la oficina de control de la magistratura y entre jueces se conocen, entre jueces se tapan y al final le salen al usuario diciendo: ¿sabe qué? La conducta que usted atribuía al juez ya prescribió. Entonces no, yo creo que esa oficina de control, que efectivamente su nombre lo dice, va a entrar a controlar que los jueces cumplan con los plazos, cumplan con su labor, o en el caso del Ministerio Público, que también tiene su oficina de control y que van a entrar justamente a controlar que el fiscal cumpla los plazos, cumpla con sus funciones como es debido. Entonces tiene que estar a cargo de personas que no son parte de la institución, ni del Ministerio Público, ni el Poder Judicial, para que no se cumpla ese dicho de otorongo no come otorongo. Entonces creo que esa es la mejor manera de fiscalizar, con personas idóneas, pero que vengan de fuera, no desde dentro de la misma institución. Entonces, para lograr eso, hay que hacer los cambios legislativos correspondientes para que quienes entren como titulares de estas oficinas de control sean personas idóneas, personas que conozcan de la actividad, pero que no formen parte ni del Poder Judicial ni del Ministerio Público. Y para el tema de recortar los plazos, exigirles, por ejemplo, aplicar los procesos inmediatos, porque ya está en la norma y se puede tener sentencias en 7 días. Por ejemplo, en el caso de flagrante delito, recientemente en las noticias, un conductor atropelló a una policía femenina y el fiscal pide 9 meses de prisión preventiva. Yo digo, ¿para qué? Si hay un video que ya identifica quién es el conductor, cómo estuvo conduciendo, y encima que el tipo se dio a la fuga, ya tenemos identificada a la víctima con esas cámaras que graban, que están ubicadas en las calles. ¿Por qué el fiscal pide 9 meses de prisión preventiva si puede aplicar el proceso inmediato y en 7 días tener una sentencia? Esas cosas la tiene que fiscalizar el órgano de control institucional, porque los procesos inmediatos existen en el ordenamiento procesal. El problema es que las personas no lo aplican porque les da pereza trabajar 7 días, que son los que otorga el Código Procesal Penal, para que ese fiscal trabaje y presente su acusación. Pero como le da flojera, no lo hace y prefiere pedir 9 meses de prisión preventiva. Muchas gracias a los dos. Ahora pasemos al segundo tema. Vamos a hablar ahora sobre seguridad ciudadana. Va a empezar la doctora Caterina Puero. Por favor, recuerden que la exposición es de 4 minutos y la respuesta es de 1 minuto y medio. Caterina, adelante. Bueno, debido a la crisis sanitaria y económica, también los índices de criminalidad, de inseguridad ciudadana se han elevado.
Eso es algo evidente. Y esto acompañado encima con que tenemos todos los establecimientos penitenciarios existentes en el país, 68, 69 establecimientos penales que tenemos, todos están con un problema de sobrepoblación de aproximadamente el 140% de sobrepoblación penitenciaria. ¿Por qué? La mayoría de esa población penitenciaria no tiene sentencias. La mayoría son procesados, están en condición de investigados. ¿Por una dejadez de quiénes? Del Ministerio Público o del Poder Judicial. Entonces, la gente siente de que aquí no se aplica la ley, y el delincuente también siente de que va rápidamente de la cárcel, ¿no? Que no se le va a aplicar las sanciones como corresponden. Entonces, como no ven que realmente la justicia está funcionando en el país, cuando vemos a una policía a quien le han perdido el respeto, porque recientemente hemos visto, por ejemplo, en estas protestas del norte del país, a mí me ha dado mucha indignación, la verdad, cuando he visto que a un policía lo habían secuestrado y lo habían vejado, lo habían humillado. Para mí, ver a ese policía humillado de esa manera era ver la institución del Ministerio del Interior humillada. Se le ha perdido el respeto al policía, y fue más indignante aún que un ministro del Interior, que se supone que es el que tiene que dar la cara por ellos, no la dio. Más bien entra a cuestionarlos, a achacarlos. Es verdad que tiene que haber una reforma dentro de la Policía Nacional, hay que meter cursos de derechos humanos, pero también tienen que tomar conciencia de que hay que devolverle esa dignidad perdida al policía, ese respeto al policía. El ciudadano tenemos que aprender a respetarlo, y ellos se tienen que ganar esa confianza. En el tema, por ejemplo, existe mucha indignación ciudadana respecto a los venezolanos. Existen venezolanos buenos, profesionales, que han venido y están trabajando honestamente, pero junto con ellos también han venido muchísimos delincuentes, y eso es una realidad. Entonces, a ellos, en temas de flagrante delito, ¿para qué les vamos a dar prisión preventiva de 9 meses o 3 meses? A ellos, expulsión inmediata. Y hay que tener mejores controles en las fronteras para no dejar entrar a cualquiera, porque ese fue un gran error de Pedro Pablo Kuczynski. Él fue el que abrió las puertas de nuestro país sin ningún tipo de control, lo que originó que ingresen a nuestro país todo tipo de personas, entre ellos, lamentablemente, delincuentes de gama mayor. Casi todos los domingos estamos escuchando cómo desactivan organizaciones criminales, y en la mayoría de ellos están metidos venezolanos. Esa es una realidad que estamos viviendo y que la gente está reaccionando. La gente no los quiere a esa gente de mal vivir, y no solamente contra venezolanos, porque no digan que acá hay un tema de discriminación o fobia por los venezolanos, porque eso no existe, ¿no? Eso se tiene que aplicar a todo extranjero que delinque en nuestro país. Procesos inmediatos e inmediata expulsión, porque ingresarlos a un establecimiento penitenciario a nosotros nos genera mucho gasto, porque hay que pagarle alimentos, hay que ver para la vigilancia de estos establecimientos penitenciarios, y como vuelvo a repetir, todos los establecimientos penitenciarios del país se encuentran con sobrepoblación penitenciaria. Entonces, esa es una realidad y tenemos que legislar en cuanto a eso. Expulsión inmediata para el extranjero que delinque en nuestro país y no procesos largos. Y recuperar que la policía no solamente lo que he mencionado, el tema del respeto, el tema de una reforma en la policía, sino también hay que dotarle de la logística adecuada. No es posible que los delincuentes tengan mejores armas y más modernas que nuestros pobres policías, y así los mandamos a que ellos se enfrenten a los delincuentes ranqueados que logísticamente se encuentran con mejor logística que la nuestra. Entonces eso es inaudito e inadmisible en nuestro país. Ok, muchas gracias por tu intervención, Catherine. Ahora pasamos con el mismo tema, Jorge Almirante Montoya, seguridad ciudadana. El tema de la seguridad ciudadana es un tema de percepción. La percepción que tenemos sobre la seguridad ciudadana en el país es altísima, de que no existe. Y eso ha ido en incremento año con año. Entonces, para hacer esto hay que hacer un análisis de la situación completa. Primero, ver qué actores están involucrados.
En este caso de la seguridad ciudadana tenemos actores involucrados de la siguiente manera: Serenazgo, la Policía Nacional, los municipios como autoridad municipal, el Ministerio del Interior como autoridad, las organizaciones que se han creado para este fin de seguridad, que involucran a muchas organizaciones. Esos son los actores que tienen que trabajar en esto. Y los barrios, la ciudadanía en los barrios. Los jefes de los barrios, los representantes de los barrios son los que deben tener un papel preponderante, y así lo vamos a considerar nosotros en nuestro plan, porque son importantísimos para el esquema. Luego de eso, ¿qué medios contamos? Tenemos los medios que tiene la policía: vehículos, equipo de comunicaciones, cámaras de vigilancia que son de la policía, son privadas, son de entidades públicas y de empresas particulares. Y luego los lugares donde se puede recopilar esta información, que son los centros de control que tiene casi cada municipio tiene uno. Entonces luego viene la organización territorial, teniendo los actores, los elementos que se necesitan para actuar, el material, la logística, y teniendo el lugar físico definido, que son las ciudades, los municipios, se va a empezar a cuadricular los municipios. De repente, por la dimensión, un municipio necesita tener 2 o 3 puestos de control, de comando y control, para poder recibir la información y actuar de manera inmediata. Eso lo vamos a organizar de esa manera. Cada puesto de control, cada puesto de comando va a tener su grupo de reacción rápida, ubicados cercanos a los lugares donde se encuentra el puesto de control, pero con la capacidad de desplazarse rápidamente a cualquier vértice del área de responsabilidad para tener un tiempo de reacción menor a 3 minutos. ¿No? Ese tipo de organización la vamos a implementar y va a dar resultados, porque es cuadricular la ciudad, introducir en el sistema de información todo lo que nos pueda servir, desde los taxis con su información que nos pueden dar de manera inmediata a través de sus teléfonos a una central especializada que va a tener algún programa especial para poder determinar que la llamada que está haciendo el taxista que está en la avenida Arequipa, el puesto de control al cual debe llegar es el que está en el Parque Kennedy y no el que está en Lince. ¿Por qué? Por el GPS que tiene cada teléfono, que ubica la posición real y dónde se tiene la posición del asalto, y a qué municipio está más cercano del lugar donde está llamando. En forma automática se va a derivar esa señal a donde corresponda. Entonces, eso va a agilizar mucho el tiempo de reacción, lo va a recortar. Y una vez que recibe esa central la información, debe actuar. No tiene ni siquiera que pensar. Ubicar el sitio físicamente y a la unidad de desplazamiento rápido más cercana, desplegarla al lugar. Eso va a servir para controlar lo que es la delincuencia común. Después, la inteligencia de la policía, el famoso grupo Terna, tiene que estar disperso en la calle tratando de buscar y anticiparse a los asaltos, para también ellos dar la voz de alerta y que las unidades intervengan de manera adecuada. Eso en cuanto al manejo físico del control. Pero tenemos también, cuando se detiene el delincuente, se le suelta al día siguiente con un robo de menor cuantía. Entonces tenemos que modificar el Código Procesal Penal para que la gente pueda quedar detenida, así el robo sea de un sol, para que pague a la sociedad el delito que ha cometido, el susto que le ha generado a la persona que ha asaltado. Y para eso tenemos que dar una norma legal que permita detenerlo y hacerlo hacer trabajos comunitarios. Eso va a servir de mucho para reeducar a esos delincuentes. Luego, de manera preventiva, incentivar los clubes deportivos municipales. En cada municipio deben haber más de un club de algún tipo para que la juventud esté entretenida practicando algún deporte y no esté en la calle buscando qué asaltar. Eso ayuda mucho. El control de la familia sobre los hijos también. Los padres deben preocuparse más de los hijos, no deben estar sueltos. Cuando están sueltos y en el ocio total se presentan este tipo de cosas. Una de las acciones que genera problemas acá es la microcomercialización de drogas, que es otro tema que tiene una policía especializada para trabajarlo, pero también afecta a la seguridad ciudadana. Se va a hacer énfasis en ese punto para eliminar lo que es la comercialización de droga en la ciudad. Luego vamos a ver el tema de cómo se puede reeducar a los que han cometido reincidencia en el delito. Cuando hay un reincidente, ese debe tener un tratamiento diferente totalmente. Debe pasar a otro tipo de detención para ver qué cosa se va a hacer con él. Someterlo a alguna especie de prueba psicológica para determinar sus capacidades y si tiene algún defecto de personalidad serio. Y si es irrecuperable, la pena y la sanción tiene que ser mayor que la que se le va a dar a otro.
y si es recuperable, pasar a otro proceso de recuperación. Más o menos en líneas generales es la idea de lo que tenemos como un plan integral de seguridad ciudadana que tiene detalles mucho más complejos que lo que he explicado ahora. Ok, muy amable, almirante Jorge Montoya. Ahora, Catherine, por favor, hágale una pregunta sobre el tema al almirante, pero por favor limítense al minuto y medio de respuesta. Gracias. Okay. Estaba hablando sobre la sobrepoblación penitenciaria, ¿no? Estamos hablando de una sobrepoblación penitenciaria del 140%, donde incluso tenemos una resolución del Tribunal Constitucional en donde le está dando plazo al Ejecutivo para dar solución a esta sobrepoblación penitenciaria. ¿Cuál es la propuesta para lograr este objetivo? Yo empezaría por lo primero que debe hacerse, que el Poder Judicial termine los juicios que tiene pendientes, porque tenemos en esa población penitenciaria a muchos que no han sido procesados, que no tienen juicios terminados. No sé el porcentaje exacto, pero es una buena cantidad. Eliminando a esa gente de las cárceles con juicios rápidos, algunos se quedarán, otros saldrán. Hacer un plan de construcciones de cárceles en la selva. Hemos pensado eso dentro de nuestro plan de desarrollo. En la selva se requiere mucha mano de obra también para mejorar muchas condiciones, desde la reforestación hasta otras. Y los presos pueden ayudar. No podemos tener presos ociosos, garantizándole unos derechos humanos que no se los merecen. Lo que debemos tener son presos productivos. Si quieren comer, tienen que trabajar. Entonces vamos a generar ese tipo de cárceles en la selva para los presos que son prácticamente irrecuperables. Para los que tienen alguna capacidad de recuperación, se quedarán en centros penitenciarios más cercanos. Han cometido delitos altos como corrupción, violación o algún otro tipo de delito de esa naturaleza, se irán a la selva a trabajos realmente fuertes para tratar de reeducarlos, si se puede, y si no, que paguen lo que han hecho a la sociedad. Bueno, vale, almirante. Ahora, almirante, formúlele una pregunta acerca del tema a la doctora Catherine. Sí, yo tengo una gran duda siempre que hablo de esto, y es si las penas que tiene nuestro Código Procesal Penal están realmente de acuerdo con los delitos que queremos sancionar. En algunos casos me parecen a mí muy pocas, y en otros a veces para ciertos delitos un poco exageradas. ¿Eso se podría arreglar? ¿Se podría hacer algún estudio para poder mejorar la jerarquía de penas de acuerdo al delito cometido? Absolutamente. Y esa va a ser la labor cuando lleguemos al Congreso de la República, porque eso depende del Congreso, las reformas legislativas que vamos a plantear, porque efectivamente existen penas que son desproporcionales a la conducta que se le imputa, al delito que ha cometido, mientras unas resultan insignificantes y el grave daño que han ocasionado al Estado son realmente daños muy cuantiosos, y vemos penas pequeñas, ¿no? Y digamos, a una persona que roba un celular, ¿no? que lo tipifican como robo agravado, a ese que roba un celular de pronto tiene la misma pena que a un funcionario público que ha robado al país, ¿no? En una contratación, mucho más que ese delincuente que ha ranchado el celular. Por ejemplo, la conducta de ese funcionario público tiene mucho mayor reproche, pero sin embargo, ante el Código Penal puede tener la misma pena, y eso entonces hay que ver la proporcionalidad de las penas para sancionar las conductas. Y esa es una labor, como vuelvo a repetir, que se tiene que hacer desde el Congreso de la República. Muy vale. Ahora, el último tema de la propuesta de campaña es salud. Por favor, comience el almirante Jorge Montoya. Bueno, tengo 4 minutos, ¿no? 4 minutos, sí. El tema de salud es un tema muy importante para el país, que lo estamos viviendo en carne propia actualmente. Tenemos un sistema de salud quebrado, ¿no? Pero procedimientos que tiene el sistema de salud para condiciones normales, bien burocráticos y que generan corrupción. Desde los petitorios de medicinas que hemos visto en los reportajes de televisión, muchos médicos usaban farmacias cercanas, transferían lo que recibían para entregar a la gente a farmacias, para que lo vendan las farmacias como si fueran de ellos. O sea, un sistema de corrupción enquistado en el sistema de salud a lo largo de todo el país,
no solamente en Lima, en todo el país se han presentado este tipo de actos de corrupción. Entonces, lo veo, sistemas de salud desarrollados de manera inteligente en el planteamiento, el sistema de la primera atención, la segunda atención, en hospitales de tercera y cuarta. O sea, todo el sistema tal como está diseñado conceptualmente está bien, pero implementado no tiene la implementación adecuada. Yo he visto en postas médicas donde hay un enfermero o una enfermera, no hay médico. O sea, el personal de salud no está de acuerdo a las necesidades de la población. Acá tiene que haber una labor del Estado de determinar exactamente cuántos médicos se necesitan para poder atender a la población en general. Y en función a eso, generar e incentivar el estudio de la carrera de medicina en las universidades. Este es un trabajo de mediano y largo plazo que tiene que hacerse, porque hemos visto que hay carencia de médicos y por especialidades más aún. Los intensivistas son pocos para la cantidad de demanda que hay en este momento y no se pueden preparar de un día a otro. O sea, ese tipo de cosas tenemos que verla en el plan de salud, en un plan integral de salud. Luego, el tema de soporte para la salud que estamos viendo ahora, se está hablando de los problemas que vivimos actualmente. Oxígeno. En la mañana, el hospital Cayetano Heredia no tenía quien le reponga el oxígeno que había usado. Un hospital de esa magnitud debería tener su propia planta de oxígeno, con capacidad para atender la máxima demanda que pueda presentarse. Eso no es costoso, dinero hay, lo que falta es voluntad y acción y decisión para hacerlo. Entonces, ese tipo de cosas no pueden volver a presentarse. Luego, temas que tienen que ver con la salubridad de los hospitales. La pureza del aire en las salas de cuidados intensivos tiene que ser controlada. En nuestros hospitales no la controlan y eso genera muertos. Muchos de los muertos por COVID en una unidad de cuidados intensivos no es por el COVID, es porque se infectó de otra bacteria, ¿no? Y esa bacteria que vino del aire contaminado que están en la sala, porque no tienen ventiladores ni filtros adecuados. Y ese aire contaminado sale al exterior del hospital y la gente que camina cerca de eso puede salir contagiada por el aire que respira, ¿no? Este tipo de seguridad hospitalaria tenemos que revisarla y hacerla. Luego se van a construir hospitales en todas las regiones del país con la mejor clasificación que se le pueda dar, porque todo ciudadano debe tener derecho a ser bien atendido. Generar un sistema de seguro de salud para medicinas que sea con el soporte económico de todos los peruanos. No pretendamos que el Estado de todo se puede establecer una cuota mínima por familia o por persona para poder abonar a un fondo que permita que el ciudadano, cuando necesita una medicina, se acerque a la primera farmacia y se le entregue en medicamentos de la mejor calidad. Eso sí se puede hacer, es factible de realizar. Hay organizaciones que lo han realizado antes y les ha dado buenos resultados. Se puede hacer a nivel país si es que hay decisión política. Luego, el seguro integral de salud tiene que ser un seguro bien hecho para que uno pueda atenderse donde se tenga que atender, no donde le digan a uno que debe atenderse. Donde uno esté necesitando la atención, ahí debe ser atendido. Y un sistema de esa naturaleza es mejorando lo que tenemos actualmente y creando un nuevo sistema de seguro que integre a todos. Y los sistemas de seguro hay que acordarse que hay que pagar algo, no salen del aire. Solamente los de extrema pobreza tendrían derecho a no pagar, pero todo el resto tiene que aportar. Y con el aporte de todos podemos tener un resultado mucho mejor para lo que es la atención de salud integral para todos los peruanos, que es una obligación de todos tenerla, del Estado darla a todos los peruanos. Ok, muchas gracias, Jorge. Ahora la propuesta de campaña sobre salud. Catherine, 4 minutos. Si bien es cierto, el sistema de salud en el Perú está colapsado, y si bien es cierto también, eso ha sido un problema en el que han incidido muchos gobiernos que han pasado y no han tomado las acciones correspondientes para mejorar este sistema de salud tan precario y que nos ha agarrado de esta manera la pandemia. También es cierto, como dice Michelle Bachelet, que quien quiere gobernar no va a entrar a gobernar para quejarse y hacernos ver de que sí, pues tenemos un sistema de salud colapsado. Si alguien quiere gobernar es porque sabe de ese problema y tiene la solución, ¿no? Porque hasta ahora vemos que tanto Vizcarra y ahora Sagasti, como hay una incompetencia para solucionar esta crisis sanitaria, para poder dar ese servicio de salud, y eso está ocasionándonos miles de
que las personas están muriendo sin atención médica, estamos viendo las enormes colas, están suplicando atención médica, no tenemos oxígeno, las personas hacen colas inmensas para un balón de oxígeno, sus familiares están que se mueren, y lo único que escuchamos es, no, esto es culpa de los gobiernos pasados, ¿no? Entonces, si no sabes, si no sabías esa realidad y no sabías cómo afrontar esa crisis, entonces, ¿para qué estás ahí? Debes dar un paso al costado y dejar realmente la batuta a quien sí tiene esa capacidad de gestión y que conocía esa realidad y que realmente la va a solucionar. Nosotros, dentro de Alianza por el Progreso, sí también planteamos un sistema de salud integral, en donde se pueda unificar el tema del SIS y e-salud. También estamos analizando y hemos visto también el gran problema de las medicinas. Son muy pocas las empresas que cuentan con autorización para importar las medicinas. Eso es un oligopolio que ha originado los altos precios de la medicina. Realmente es indignante e impactante que la misma pastilla en Europa te cueste mucho menos que aquí. Aquí te puede estar costando 10 veces más de lo que cuesta en Europa. Y eso ha sido denunciado por el periodismo de investigación. Recuerdo mucho el programa de Panorama y la periodista Vicky Zamora, que sacó un reportaje muy, muy bueno, cómo se probaba cómo la medicina cuesta en el extranjero 10 veces menos que lo que cuesta aquí en nuestro país. Y realmente el problema está ahí en las autoridades que brindan la autorización solamente a determinadas empresas para que puedan hacer esta importación de la medicina. Algo que tiene que cambiar definitivamente. Y esa es otra labor que tendremos, digamos, a nuestro cargo en el Congreso de la República, poder cambiar esas normas para que ya no exista más este oligopolio. Ok, doctora. Siga. ¿Ya estoy con el tiempo? Sí, no, siga, adelante, todavía le queda tiempo. Sí. Ok. Y no me vengan a decir también que no hay plata en el país. En el país hay dinero. Lo que pasa es que es mal administrado y mal utilizado. En esta pandemia hemos visto muchísimo dinero malgastado. Es realmente indignante y he escuchado a muchos manifestar esa indignación y señalar que eso se trata de una traición a la patria. Sí, pues, porque aquí están jugando con la vida, con la salud, con la integridad física de las personas. La mayoría de los elementos, por ejemplo, de bioseguridad que se han comprado, principalmente del Ministerio de Salud, y no lo dice Caterina Ampuero, lo dicen los informes realizados por la Contraloría General de la República, demuestran que el MINSA ha hecho esas compras totalmente sobrevaloradas y muchas de ellas ni siquiera con la calidad que deberían de tener. Los llaman bonitos, y suena bonito, ¿no? Que los médicos, las enfermeras son héroes, están en la primera línea, pero a esos héroes, a ellos que están en la primera línea, dando su vida para salvar la de otros, a ellos los estamos maltratando, con unos sueldos que ya ni te cuento. Les ofrecieron bonos que no les llegó a todos. Y los elementos de bioseguridad, como mascarillas, el material adecuado para la protección a sus vidas, tampoco. Ahora han dicho que la vacuna va a ser para los médicos principalmente, no para el personal de salud. Sin embargo, han dictado un reglamento con muchísimas restricciones. Entonces suena bonito cuando dicen ellos van a tener prioridad para la vacuna, pero sacan un reglamento en donde han establecido muchísimas restricciones y eso no va a permitir que los médicos sean los primeros en vacunarse. Entonces, esas cosas hay que cambiarlas con reglas claras, con reglas transparentes. Yo creo que he terminado mi intervención. Sí, gracias, doctora. Ahora, la pregunta de rigor al almirante Jorge Montoya, por favor. Catherine, la pregunta... Claro. ¿Qué plantean ustedes con respecto para que todos los ciudadanos tengamos derecho a ese servicio de salud, a ese seguro de salud? ¿Ustedes también estarían de acuerdo en una unificación del sistema integral de salud, que lo conocemos más que todo como con el SIS, con e-salud,
en un solo sistema que brinde este seguro para todos los ciudadanos en las mismas condiciones? El sistema de salud nuestro tiene varias vertientes. Tenemos el sistema de salud de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, tenemos el SIS, el sistema de seguro, el MINSA. Yo creo que cada sistema tiene sus buenas condiciones para atención, pero unificar todo sería muy complicado, porque tienen diferentes condiciones y atienden a diferentes estamentos de la sociedad. Yo creo que se debe diseñar un nuevo sistema, que partiendo de los sistemas actuales permita unir las facilidades que tienen y que todos aporten. O sea, que hay un tema que es básico. Si no hay aporte, no va a haber buena atención. El Estado no puede cubrir todos los gastos de salud de todo el país, eso no lo va a poder hacer. Tendría que subir los impuestos y vendría de manera indirecta y no habría un control exacto. Pero creo que se puede diseñar un sistema integral de salud aplicando pagos mensuales de cada uno de los que trabajan, por ejemplo, en empleos formales. Los informales, ver la forma como pueden pagar, de repente a través del IGB, buscar alguna medida que le permita a todos los ciudadanos saberse que son aportantes del sistema y poder exigir una buena atención. Unificar todos los hospitales en el sentido de cómo deben atender, protocolarizar de manera uniforme. Yo me voy a un hospital de salud, debo ser atendido igual que si fuera un hospital de MINSA. No debería haber ninguna diferencia. Actualmente la hay. Hay una mejor atención de calidad en uno que en otro. Las calidades tienen que ser iguales de atención para que no haya dificultad en las personas, ni se sientan relegadas ni discriminadas con la atención de salud. Entonces, es un tema muy complejo que tiene que verlo una comisión multisectorial, pero creo que se tiene que trabajar en el Congreso, porque esta debe ser una salida a la problemática de salud que tenemos en todo el país. Cuando hablamos de salud, normalmente nos fijamos a los grandes hospitales de la costa, pero no a los pequeños pueblitos de la sierra, donde no tienen cómo llegar un médico al lugar. Ahí se necesitan hacer postas médicas de otra naturaleza, preparar a los lugares, a las personas habitantes del lugar con cierta capacitación para los primeros auxilios. O sea, tiene que haber una reforma completa de la salud del Perú, del verdadero Perú, del Perú que tiene gente en la puna, que tiene gente en la selva y que no tienen cómo recibir una atención médica cuando es necesario recibirla. Es un sistema muy complejo que tenemos como pendiente para trabajarlo en el Congreso. Y ahora, Jorge, una pregunta sobre el tema de salud para la doctora Catherine. Sí. Durante esta pandemia se ha hablado mucho de la responsabilidad de los funcionarios del gobierno en la atención y en que ha generado muertos esta irresponsabilidad. ¿Por qué la Fiscalía de la Nación no ha actuado de oficio abriendo los procesos que corresponden a los ministros responsables? ¿No lo pueden hacer legalmente o sí lo pueden hacer y necesitan una dirección política? ¿Qué nos podría decir al respecto, señora? La capacidad la tiene la Fiscal de la Nación. Ella es la única dentro de la Fiscalía de la Nación que puede iniciar una investigación en contra de los altos funcionarios del Estado. No lo puede hacer cualquier fiscal provincial. El fiscal provincial puede iniciar las investigaciones del caso contra los funcionarios de término medio abajo, ¿no? ¿Vemos una inacción por parte de la Fiscal de la Nación? Sí, la vemos. Y por eso yo también, una de mis propuestas de llegar al Congreso de la República será la formación de una comisión investigadora multipartidaria para que se investigue todos los hechos de corrupción que se han suscitado durante la pandemia, porque lamentablemente la Fiscal de la Nación no está investigando a quienes debiera de investigar, y el Procurador General, que es el único facultado para denunciar a los altos funcionarios del Estado, no está denunciándolos, pese a que el ex procurador anticorrupción, Amado Enco, a fines del año pasado, le pidió tanto al Procurador General y presentó también ante la Fiscalía, y ahora está en la cancha de la Fiscal de la Nación, que se investigue por graves hechos de corrupción con el tema de las pruebas rápidas, empezando por el expresidente Martín Vizcarra y las ministras o exministros de salud. Elizabeth, no me acuerdo cómo se llama, la primera ministra de salud que tuvimos cuando se inició la pandemia, pero era Elizabeth, y su sucesor, Víctor Zamora, ¿no? Dejó esa denuncia, está en el Ministerio Público
y hasta ahora no se pronuncian al respecto. Es como que los entes competentes no quieren investigar. En consecuencia, esa será una labor que se deberá hacer desde el Congreso de la República, porque los congresistas también tienen facultad para investigar a través de la formación de comisiones investigadoras del Congreso. Así que es una tarea que también la vamos a tener, porque estoy segura que vamos a llegar el 28 de julio del 2021. Muchas gracias. Ahora terminamos la segunda parte, que son las propuestas de campaña, y entramos a la última parte, que es una pregunta, que voy a formularle una pregunta a cada uno, y al responderla, el otro candidato podrá decirla si está de acuerdo o no. Le podrá preguntar si está de acuerdo o no. Voy a comenzar con el almirante Jorge Montoya. Cambio de constitución. ¿Usted y su partido están de acuerdo? No. La constitución que tenemos puede ser modificada y creo que vamos a presentar varias reformas constitucionales, pero dentro del marco de la constitución. El hacer un cambio de constitución actualmente sería una alta irresponsabilidad con el país, porque se paralizarían las inversiones, entraría la desconfianza internacional y no avanzaríamos absolutamente en nada. Y no he visto ninguna propuesta adecuada a los intereses del país de los que están proponiendo este cambio de constitución. Muchas gracias. Catherine, ¿está de acuerdo con lo que ha dicho Jorge? Estoy de acuerdo, no debe haber un cambio de constitución. Lo que se tiene que hacer es algunas reformas, claro que sí, como por ejemplo mi propuesta, que implica una reforma constitucional que va a facultar a la Junta Nacional de Justicia que dentro de sus competencias no solo sea nombrar a jueces fiscales, al jefe de la OMPE y al jefe de la RENIEC, sino también deberá nombrar al Procurador General del Estado a través de un concurso público. Y esa propuesta implica una reforma constitucional. Y así como esa, se deberán hacer seguramente otras reformas constitucionales más. Pero un cambio de constitución, además de popular, que solamente busca votos, a las personas que quieren un cambio de constitución no les he escuchado fundamentos válidos. Básicamente es que esta constitución no me gusta porque fue de la época de Fujimori y Montesinos, una constitución del 93 que se dio durante ese régimen, pero no existe un fundamento real, un fundamento válido de por qué están en contra de la constitución o artículos merecen ser cambiados, pero de tal trascendencia que implique un cambio de texto constitucional. Y escuché a otros irresponsables decir que eso lo van a someter a referéndum. En este momento que estamos viviendo una grave crisis sanitaria que está costando la vida de miles de peruanos, estamos en una gran crisis económica, de inseguridad ciudadana, ellos plantean un referéndum, como si el referéndum sería gratuito y encima irresponsable, porque eso generaría incluso mayores contagios. Correcto. Ahora la pregunta para ti. ¿Está de acuerdo con la despenalización del aborto o en qué casos, en todos los casos? Toda regla general tiene sus excepciones. La excepción al aborto, una de las excepciones, ya la encontramos en el Código Penal, que es cuando pone en riesgo la vida de la madre gestante. Y yo incluiría otra de las excepciones, que sería en caso de violación sexual, porque yo no puedo admitir que una niña de 10 años, de 11 años, como sociedad, lo obliguemos a ser madre a tan corta edad. Esa es otra de las excepciones a una regla general. Okay. ¿Está de acuerdo, almirante Montoya, con lo que ha dicho la doctora Catherine? No, no estoy de acuerdo. Para mí la vida no tiene excepciones. Y la vida es lo que se está generando en una situación de esa naturaleza. Lo que debería hacerse es cuidar mucho a esa niña, acogerla en alguna casa especial, darle tratamiento psicológico, acompañarla durante todo su proceso de embarazo, para que al terminar ese proceso decida si quiere quedarse o no con la criatura. Y si quiere quedarse y no tiene recursos, el Estado vea la forma de mantenerla en los primeros años hasta que consiga un trabajo estable y pueda mantenerla. O sea, el Estado hacerse responsable de la falta de seguridad que ocasionó este tipo de accidente. Porque una vida humana es una vida humana. Ok, muchas gracias por esto. Y para finalizar, por favor, les voy a invitar a cada uno que digan por qué votar por ustedes, por qué son diferentes y su partido es diferente a los demás. Comienza, por favor, Catherine. El candidato presidencial de Alianza por el Progreso, que es el partido por el cual postulo, es el que ha demostrado en la cancha la experiencia y la capacidad de gestión.
no solo en el ámbito privado, porque es un gran empresario y que sí paga impuestos, no como algunos dicen que porque se ha dedicado a la educación no paga impuestos. Él paga impuestos aproximadamente 100 millones al año y da trabajo a aproximadamente 10.000 familias. Pero esa capacidad de gestión y esa experiencia también la ha demostrado en el ámbito público, en la administración pública, cuando ha sido alcalde 2 veces, cuando ha sido gobernador regional, cuando ha sido 2 veces congresista. Probablemente algunos lo critiquen, no sabe hablar bien, pero el Perú no está para quien habla bonito o para quien sabe decir versos o poemas. El país está para gente con capacidad de gestión, con experiencia, pero esa capacidad de gestión comprobada en la cancha. ¿Por qué votar por Katherine Ampuero? Porque yo también en la cancha he demostrado que mi lucha contra la corrupción es real, con una capacidad de denunciar a sea quien sea, sin mirar ningún color político. No tengo sesgo ni político ni económico cuando de la lucha contra la corrupción se trata. Yo creo que el ciudadano tiene la gran oportunidad y responsabilidad de votar por gente honesta, por gente que no tenemos procesos por corrupción, por gente con capacidad, con formación, por gente que ya hemos demostrado servir a la ciudadanía, servir al pueblo, que no queremos llegar al poder para servirnos de él. Así que este 11 de abril te invito a dar un voto responsable, un voto informado, marca el A de Alianza por el Progreso y marca el A para el Congreso de la República y escribe el número 3 de Katherine Ampuero, porque yo sí te voy a representar. Muchas gracias, Katherine. Ahora, Jorge, ¿por qué votar por ti y por tu partido? ¿Qué es lo que te hace diferente? 2 minutos. Yo pertenezco al Partido de Renovación Popular. Nuestro líder, Rafael López Aliaga, empresario exitoso, que tiene mucha fortuna, paga impuestos y dona la mitad de sus ganancias en obras sociales. Un hombre de gran valor moral. De eso deben acordarse, que dice las cosas de frente, dice quiénes son sus enemigos claramente, los define y sabe luchar por el país. Y voten por mí. Yo, junto con él y con el partido, vamos a crear una nueva forma de hacer política. La política de la verdad, la política de la razón, la política de ayudar al que menos tiene, la política de hambre cero. No puede haber un peruano que sufra de hambre en nuestro país. Esa debe ser la primera prioridad de todos nosotros. Acuérdense de eso cuando vayan a votar. Mi número es el 1, Renovación Popular. Yo no soy dueño de la verdad, solo soy una persona humilde con valores inquebrantables que ama a su país. Vote por mí. Muchas gracias a los 2 candidatos por estar acá. Muchas gracias, doctora Katherine. Muchas gracias, almirante Jorge. Espero volverlos a encontrar y tal vez, no se sabe, verlos en el Congreso de la República. Y muchas gracias también a la gente que nos está siguiendo hoy día por Punto de Encuentro en la noche de charla electoral. No se olviden que mañana tenemos otro programa donde se presentará José Gerí de Somos Perú, número 3, y Ricardo Repeto de Unión por el Perú, el número 3 también. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, general. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Nos vemos en el Congreso. Hasta luego. Así será. Gracias, Alan.